Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de la palabra que salía de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 días y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Hoy fuiste a visitar Nazaret y presentar tu programa a la gente de la sinagoga de tu ciudad. El Espíritu Santo te llevó a Galilea para empezar a anunciar la buena nueva que tu corazón quería ofrecer a todos los hombres. El reino de Dios ha llegado, está aquí. Vas de pueblo en pueblo enseñando las sinagogas. Ahora regresas a la comunidad que te vio crecer por 30 años. Entras en la sinagoga y te levantas para hacer una lectura, escogiendo un texto de Isaías, donde habla de los pobres, presos y oprimidos. Una situación que no era lejana a la que vivías en tu tiempo. Por eso, al intentar explicar el pasaje, elevaste tus ojos al Padre para transmitir esa experiencia profunda de un Dios amor, misericordia y ternura que a todos acoge y nadie rechaza. Con las palabras de Isaías, defines delante de todos los presentes tu misión: anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar a los presos la liberación, devolver la vista a los ciegos, devolver la libertad a los oprimidos y, retomando la antigua tradición de los profetas, proclamar un año de gracia de parte del Señor. Proclama el año del jubileo. Proclama el año del jubileo. Eso es lo que gritabas. Proclamar un año de gracia, un año de bendición. Y un año de jubileo significaba perdonar, devolver las tierras a sus propietarios originales para evitar la formación de grandes propietarios y así asegurar la supervivencia de todas las familias. También era necesario perdonar las deudas y rescatar a las personas que se habían tomado como esclavos. El objetivo de este jubileo, en el fondo, era restablecer los derechos de los pobres, acoger a los excluidos y reintegrarlos a la comunidad. Por eso, tú quisiste iniciar tu predicación proclamando este año de gracia del Señor, donde nadie estaba excluido. Los ojos de los presentes estaban fijos en ti. Por eso, al terminar dijiste: esta escritura se ha cumplido
hoy. Esta apertura tuya chocaba con la mentalidad de todos los presentes que te veían como el hijo de José. Tu fama y los milagros hechos en Cafarnaúm ya habían llegado a sus oídos y por eso se extrañaban que no hubieran visto ellos nada de eso. Tú les confrontaste porque sabías que nadie es profeta en su tierra, usando ejemplos del Antiguo Testamento. Y acabaron tan enfurecidos que te sacaron fuera de la ciudad para despeñarte, pero tú, con gran autoridad, pasaste por medio de ellos y te alejaste. ¿Qué contraste, Jesús, viviste en tu propia tierra? Quisiste presentarte como el Mesías, anunciar un año de gracia especial, pero te rechazaron los tuyos. ¿No hacemos igual muchos de nosotros? ¿No es tu mensaje tantas veces incómodo que buscamos acallarte para que no nos molestes? Tú vienes a ofrecerte como regalo, don, año de gracia para nuestras vidas, pero siempre es más cómodo mantener nuestro estado de indiferencia y religiosidad segura y tranquila que dejarse sacudir por tus palabras. Habla, Señor. Ayúdame a escucharte para que tu gracia llegue a mi vida y la transforme. Como propósito, hoy te invito a decir a lo largo del día: habla, Señor, que tu siervo escucha. Mis oraciones hoy se elevan por todos aquellos niños que no nacen, que no nacerán, por todas aquellas mujeres que sin juzgarlas cometen el aborto. Pidamos por ellas, por sus hijos, pidamos también por todas aquellas personas que día a día, con sus oraciones y su trabajo, buscan dar al mundo más vidas, luchar en favor de la vida. Gracias por todo su esfuerzo. Que María, Reina de la Vida, los acompañe y nos acompañe. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 8 de enero, la Iglesia celebra a San Severino de Nórico, santo del siglo V, patrono de las ciudades de Viena, Austria, y de Baviera, Alemania. Severino fue un hombre apasionado por el anuncio del Evangelio y muy preocupado por la salvación de las almas. Llamaba constantemente a la conversión y a la penitencia. Además, poseía los dones de curar a los enfermos y de aconsejar a los desorientados. No obstante, fue fundamentalmente un hombre sencillo y de caridad vivida intensamente. Solía decir el santo: si quieren tener la bendición de Dios, respeten mucho lo que les corresponde a los demás. En el Evangelio de hoy contemplamos el Evangelio de San Lucas 4, del 14 al 22. Hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando lees que Jesús enseñaba en las sinagogas y que todo el mundo hablaba bien de él, guárdate bien de creer que sus oyentes serán afortunados, mientras que tú te consideres privado de sus enseñanzas. Porque si la Escritura dice verdad, el Señor habla igual ahora que entonces, igual en nuestras reuniones que en la asamblea de los judíos. Nos lo dice Orígenes, presbítero. Como punto primero, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Dónde? ¿En qué momento? Pues el Señor me ha ungido. Me ungió cuando fui concebido, o mejor dicho, me ungió a fin de que fuera concebido en el seno de mi madre. Porque no es de la simiente de un hombre que una mujer me concibió, sino que una virgen me concibió por la unción del Espíritu Santo.
Es entonces que el Señor me selló con la unción real. Me consagró Rey por la unción y, en el mismo momento, me consagró sacerdote. Una segunda vez, en el Jordán, el Señor me consagró por este mismo Espíritu. Nos dice Ruperto de Deus, monje benedictino. En el libro de Cielo, en el volumen 13 del 10 de diciembre de 1921, sucede una innovación en el mundo espiritual, una armonía por la cual todos son atraídos. Los más dispuestos al oír la armonía se enfervorizaban. Miles y miles de efectos surgen como tantas semillas, y como el acto hecho en mi querer lleva consigo la potencia creadora, fecunda esas semillas en modo incalculable para la mente limitada. Así que los actos hechos en mi querer son semillas divinas que llevan consigo la potencia creadora, que más que sol fecundan. No solo eso, sino que crean las semillas y las multiplican a lo infinito. Estos actos me dan lugar para nuevas creaciones, ponen en movimiento mi potencia y son las portadoras de la vida divina. Como punto segundo, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. No me ha enviado para los orgullosos y los sanos, sino como un médico para los enfermos y los corazones destrozados. No me ha enviado para los justos, sino para los pecadores. Ha hecho de mí un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, un hombre manso y humilde de corazón. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros. La libertad. ¿A qué prisioneros, o mejor, a qué prisión he de anunciar la libertad? Después que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, todos los hombres son prisioneros del pecado. Todos los hombres son cautivos de la muerte, nos dice Ruperto de Deus. Y en el libro de Cielo, en el volumen 17 del 11 de octubre de 1924, nos dice Jesús: cada sufrimiento que te he enviado ha sido una comunicación de más entre tú y yo, y por lo tanto un adorno de más con el cual embellecía tu alma. Cada verdad que te manifestaba era una partícula de mis cualidades, con las cuales embellecía y llenaba tu alma. Cada gracia y cada venida mía a ti eran dones que hacía llover sobre ti. No he hecho otra cosa que multiplicar mis comunicaciones, casi a cada instante, para plasmar en ti las diversas bellezas mías, mi semejanza, a fin de que tú vivas conmigo en el cielo y yo viva contigo en la tierra. Y después de todo esto, ¿dudas de mi amor? Más bien te digo, piensa en amarme y yo pensaré siempre más en amarte. Punto tercero. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Es Él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte, Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan, en su unión con la humanidad de Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según la expresión de San Agustín.
en el volumen 13 del 6 de junio 1921. Mira, la obra de la creación es grande. La obra de la redención es más grande aún. Pero mi fiat, el hacer vivir a la criatura en mi voluntad, supera a la una y a la otra. Porque en la creación mi fiat creó y puso fuera mis obras, pero no quedó como centro de vida en las cosas creadas. En la redención, mi fiat quedó como centro de vida en mi humanidad, pero no quedó como centro de vida en las criaturas. Es más, si su voluntad no se adhiere a la mía, dejan inútiles los frutos de mi redención. En cambio, mi fiat, al hacer vivir a la criatura en mi querer, yo quedo como centro de vida de la criatura. Y por eso te repito, como otras veces, que mi fiat voluntas tua será la verdadera gloria de la obra de la creación y el cumplimiento de los copiosos frutos de la obra de la redención. He aquí la causa por la que no quiero otra cosa de ti, sino que mi fiat sea tu vida, que no mires otra cosa que mi querer, porque quiero ser centro de tu vida. Reflexionemos con estas preguntas. Jesús vive y actúa siempre movido por el Espíritu, no por iniciativa propia ni por búsqueda de reconocimiento. Entonces puedo preguntarme, ¿desde dónde tomo mis decisiones? ¿Desde el Espíritu de Dios o desde mis miedos, gustos y seguridades humanas? ¿Permito que el Espíritu me unja también a mí? ¿O solo quiero escuchar a Dios cuando confirma lo que ya he decidido? Mis actos, hechos en la divina voluntad, ¿son semillas divinas que dan vida a otros? ¿O se quedan estériles por buscarme a mí mismo? Jesús se identifica con los pobres, los cautivos, los heridos por el pecado y el sufrimiento. No huye del dolor, lo asume y lo redime. ¿A quién evito en mi vida porque me incomoda, me cansa o me confrontan? ¿Reconozco mis propias pobrezas y cautividades o sigo creyéndome sano y autosuficiente? ¿Acepto mis sufrimientos como lugar de comunicación con Dios o los vivo solo como castigo o pérdida? La palabra no es pasado ni promesa futura. Se cumple hoy, aquí, en la medida en que dejamos vivir a Cristo en nosotros. Por eso me pregunto, ¿creo de verdad que la palabra se quiere cumplir hoy en mi historia concreta? ¿Mi vida permite que Jesús siga proclamando libertad, sanación y gracia a través de mí? ¿Dejo que el fiat sea el centro de mi vida o sigo poniendo mi propia voluntad en el centro, anulando los frutos de la redención? Ahora pidámosle a Mamita María, a Jesús, que nos escuche por medio de la oración. Señor Jesús, palabra viva del Padre, hoy también quieres cumplir esta escritura en mi vida. Reconozco que muchas veces he cerrado el oído a tu voz. He resistido la acción de tu Espíritu y he preferido mi querer al tuyo. Unge mi corazón con tu Espíritu Santo
para que piense, ame y actúe en tu divina voluntad. Hazme pobre contigo, manso contigo, libre de mí mismo para pertenecerte totalmente. Que cada sufrimiento sea comunión, cada acto sea semilla divina y cada día un hoy donde tu palabra se haga carne en mí. Fiat, Señor, sé tú el centro de mi vida, para que tú vivas en mí en la tierra y yo viva contigo para siempre en el cielo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros. San Severino, rogad para que descienda el reino en todas las criaturas.